Señores, estamos de regreso con el consumidor y la licenciada Yanna de Olio nos acompaña. ¿Cómo está, Yanna? Muy bien. Un gran placer tenerte en el programa. programa. Buenos días. Buenos días a ti. Hablar acerca del fondo de pensiones, Yanna. Sí. Me comentabas que se presentan varias situaciones que son desfavorables para los afiliados y nos gustaría que nos explicara un poquito esto. Claro, mira, continuamos porque ya iniciamos esta parte de lo que es el sistema de pensiones. Sí. Hoy vamos a hablar un poco del proceso para solicitar la pensión de discapacidad y de las dificultades que se puede encontrar el afiliado durante este procedimiento. ¿Por qué? Porque por el desconocimiento de algunos de los requisitos o de la parte del proceso puede ser que no obtenga la pensión. Okay. Mire, esta pensión es una compensación en el caso de que la persona, el afiliado cotizante activo, padezca una discapacidad que no sea de origen laboral, esto es que no sea por un accidente de trabajo, sino que sea un accidente común o una enfermedad común. Entonces, ¿qué hace la persona cuando le ocurre esto? Debe dirigirse a la AFP a la que está afiliada. Entonces, ahí en la AFP tiene que completar un formulario llevando como anexo el acta de nacimiento, copia de la cédula, una carta del empleador donde se certifique tiempo en la empresa, posición, o sea, como una carta de trabajo, y por último los certificados médicos. Entonces, con este expediente ya la AFP se hace una remisión a lo que es las comisiones médicas, que eso establece la ley, que son los que te van a evaluar, o sea, los que van a evaluar el grado de discapacidad que tiene la persona. Entonces, ¿qué es importante también que la persona sepa? Existe un documento que está entre la AFP y la compañía de seguro, que establece también algunos requisitos que son importantes que el afiliado lo sepa. ¿Por qué? Porque si tú no cumples también con lo que dice ahí, entonces te la niegan, que es algo un poco contradictorio también, porque tú no lo sabes. ¿Cuáles son esos requisitos? Lo principal es en cuanto al plazo. Si usted tiene la discapacidad y no hace la gestión para solicitar la pensión en un plazo de 2 años, entonces pierde los beneficios. O sea, usted tiene... o sea, me dan 2 años para yo, vamos a decir, reportar esa situación. Exactamente. Pero ¿qué pasa? Se ha producido muchas negaciones, tenemos muchos afiliados que nos consultan sobre eso, que dicen, pero yo estoy discapacitado, o sea, tengo una certificación de que yo tengo un grado de un 80 de discapacidad, para citarte un ejemplo, pero me negaron la pensión porque dice que yo estoy fuera del plazo. Me gustaría, dijiste algo ahora que no conocía y que me gustaría que me explicara un poquito. Eso de que tiene un 80% de discapacidad. Explícame eso de los porcentajes. ¿Cómo se calcula esto? Exacto, mira, hay una comisión médica que está conformada, designada por el Consejo de Seguridad Social, conforme lo establece la ley 8701, por médicos, tiene que estar conformada por médicos especialistas, entonces ellos te hacen una evaluación, o sea, reciben tus certificados médicos también del médico tratante, pero ellos también te hacen una evaluación de qué grado de discapacidad tú tienes. Algo importante también que se toma en cuenta la discapacidad para la profesión, o sea, porque tú puedes estar discapacitado para la profesión que tú hacías, pero puedes hacer otra cosa. Entonces, eso también va a intervenir, va a inferir en lo que es la determinación del grado. Entonces, y si yo puedo, disculpa que interrumpa, y si yo trabajo en un sitio que tengo que hacer fuerza, qué sé yo, y luego tengo una lección que no me permite seguir haciendo trabajo, pero pudiera hacer un trabajo de oficina en otra empresa, ¿me tocaría la pensión o...? Depende del grado. Si tú tienes menos de un 30% de discapacidad, no te va a tocar pensión, por eso mismo, porque te puedes reubicar. Pero si un grado mayor, o sea, la discapacidad es mayor que eso, sí. Entonces ahí se va también estableciendo si tú necesitas, o sea, si tú tienes una gran discapacidad tal que necesites, no solamente tú no puedes hacer la cosa por ti, entonces necesites ayuda. Y eso es lo que es la gran discapacidad. Pero entonces esta comisión, como te decía, tiene que hacer la evaluación del paciente, entonces emite un dictamen. ¿Qué pasa si tú no estás de acuerdo con ese dictamen? Que te pusieron, que tú entiendes que tú tienes un grado mayor y eso, entonces tú puedes apelar. Tú haces una apelación a la Comisión Médica Nacional, porque te evalúa una Comisión Médica Regional, de acuerdo a tu lugar de residencia. Entonces tú puedes apelar a la Comisión Médica Nacional. ¿Qué pasa ya si tampoco tú no estás de acuerdo con eso? Tú puedes seguir al Consejo y puedes seguir a los tribunales ordinarios para tú rectificar cuál es el grado de discapacidad que tú tienes. Entonces, vamos a decir que sí, que ya salió el dictamen, para que tengamos una idea del proceso. ¿Cuánto tiempo tiene la comisión? Tiene 60 días, dice la normativa, que es algo que tampoco se está cumpliendo, que por problemas internos de funcionamiento hay afiliados que tienen hasta años esperando un dictamen, entonces eso no puede ser, porque ya la persona, recordemos también aquí una notita, que el empleador está en la obligación de mantener a la persona
bajo el proceso de licencia por 12 meses. Sí. O sea, que en esos 12 meses... Mientras se hace el proceso, el empleador tiene que seguir pagándole por esos 12 meses. Por 12 meses. Ya luego de vencidos los 12 meses, le hacen como una liquidación bajo la prestación de asistencia económica. Okay. Una pregunta, Yana. Tú quería volver a la parte entre la situación entre las aseguradoras y las AFP. ¿Por qué esa limitación o ese, vamos a decir, ese periodo de caducidad que tiene, exacto, 2 años? Esa prescripción que no está en la ley, de hecho. ¿Por qué nosotros los afiliados no la tenemos, no la conocemos? ¿Por qué no está en el contrato que firmamos nosotros con las AFP? Muy buena pregunta de tu parte. Debe ser así, debe ser algo de conocimiento del afiliado, porque entonces... primero, seguridad social, los derechos no deben prescribir, tenemos que recordar eso, que una cosa es aseguramiento privado y otra cosa es seguridad social. Aquí estamos hablando de seguridad social. Entonces, un documento, contrato póliza que regula la relación entre la AFP y la compañía de seguro. Ok, perfecto que exista, pero por lo menos que se le dé a conocer al afiliado esta situación y que se le informe, mire, usted dispone de un plazo de tanto tiempo, porque ese plazo está en ese documento, entonces hay mucha negación basado en ese plazo. Y si dentro de ese plazo, 2 años, por ejemplo, tú me dices ahora que el proceso está tomando mucho tiempo, y suponte tú que yo digo, bueno, quiero reportarlo a los 6 meses, luego de los 6 meses de entrar en la discapacidad, y el tiempo que me pase, los 2 años se pasen en lo que se toma la decisión. ¿Ya hay perime? Sí, perime, pero se entiende que el tiempo desde que tú haces la solicitud a la AFP ya ahí se corta el plazo. Okay. O sea, aunque la comisión se tome, pero ¿qué pasa? Que el problema de que la comisión se tome tanto tiempo es que el afiliado mientras tanto no está recibiendo nada. Claro. Porque ya vamos a decir que ya su empleador le dio la asistencia económica, entonces el afiliado está desprotegido. Y lo que busca la ley precisamente es la protección ante un siniestro. Entiéndate, esa eventualidad. Entonces, realmente es difícil para el afiliado saber el tema del plazo porque no está y no se le notifica. Entonces, muchas veces pasa que el afiliado no hace la gestión porque depende del tipo de enfermedad. Entonces, por ejemplo, tuvimos un caso de una persona que tenía una enfermedad degenerativa, pero ella se sintió bien y volvió a trabajar. Entonces, ahí ¿cuál sería la fecha exacta de la concreción del siniestro? No se sabe porque ella volvió a trabajar, entonces ahí hay una interrupción, pero esa persona ahora mismo no puede trabajar y le negaron la pensión. Entonces tú te preguntas, o sea, es algo que hay que buscar la manera de que se resuelva, porque o sea, tú te preguntas, un afiliado con un porcentaje de discapacidad que cotizó, que estaba cotizando al sistema, entonces no tiene pensión. Tenemos que hacer una pausa, Yana. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos seguimos hablando sobre este tema tan interesante, señores, y conocer nuestros derechos como afiliados a estas AFPs y el tema de las pensiones. Regresamos ahora. Señores, seguimos hablando con Yana de Olio sobre el tema de hoy, el fondo de pensiones. Yana, un poquito hablar de los montos de las pensiones. Me gustaría conocer esto. ¿Cuánto es una pensión? ¿Cuánto se paga de pensión? Mira, en el caso de hoy, que estamos hablando de pensiones de discapacidad, la pensión va a ser equivalente a un 60% del salario del promedio de los últimos 3 años. Algo sumamente importante también es la fecha a partir de cuándo se devenga esta pensión. Ya luego que se termina el proceso que hemos descrito de la evaluación de la comisión médica, luego va una certificación a la Comisión Técnica de Discapacidad y luego finalmente ya se emite dicha certificación y se le envía a la AFP para que se comience el pago de la pensión, pero la pensión va a ser retroactiva a la fecha en que te ocurrió la discapacidad. O sea que el primer pago de la pensión va a abarcar todo este plazo. Este periodo, claro. Exactamente, a esta fecha. Entonces, eso es importante también, de las cositas que el afiliado debe tener en cuenta si está en este proceso de solicitud de pensión de discapacidad, y sobre todo tener en cuenta lo que comentábamos yo conocí también un caso reciente de una persona que decía, o sea, que está discapacitada, ya salió de su empleador, de su empresa, y no ha querido iniciar el proceso por varias razones. Entonces yo le decía, tienes que iniciarlo porque va a perder el derecho. O sea, también iniciar el proceso para que no le prescriba esa prestación. Tú has hecho una diferencia, has marcado una diferencia en lo que se refiere a discapacidad. Puede que sea discapacidad por una enfermedad X, pero también puede haber discapacidad por
por un accidente laboral. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro para lo que se refiere a este fondo de pensión? Mira, en el caso de que el accidente o la discapacidad tenga su origen en un accidente de trabajo, ya sea en el lugar de trabajo o en ruta, entonces quien va a pagar la pensión es la ARL y el proceso se debe hacer vía la ARL. En este caso, como estamos hablando de una discapacidad común, el proceso se hace vía la AFP. Pero si es un accidente de trabajo, es vía la ARL. La evaluación sí se hace igual, es un mismo manual para la evaluación de ambas discapacidades. Sí. O sea, se utiliza el mismo manual y las mismas comisiones. Okay. O sea, te evalúan las mismas comisiones, pero la diferencia es quién paga. En este caso, si es de origen laboral, va a pagar la ARL. Okay. Si es origen común, entonces se hace vía la AFP. El tema de quiénes estamos afiliados a las AFP. Sí, todos los que trabajamos a una relación de dependencia, sí. O sea, lo que tenemos es un empleo fijo. Sí. Recordemos eso, que los trabajadores informales todavía no están en la seguridad social. No están. Claro, todavía no, y es una gran parte de la población, por lo que es una de las prioridades del sistema que ya estas personas se puedan integrar a la seguridad social, porque son trabajadores, aportan a la economía, pero no tienen la protección. Y hay más del 60%. En estos días estuve leyendo que, creo que, no me acuerdo el sector que querían incluir. ¿Cuál era el...? Era lo de la doméstica, se ha hablado mucho de ese tema, de las domésticas. Sí. También salió una noticia sobre los deliveries. Los deliveries, sí, eran sí. Los deliveries, en estos días se vi que... salió esa noticia. Claro. Sí, podemos comentar también un poco sobre las noticias que han salido, sí. Salió eso, también salió el tema de las comisiones de la AFP, que sí. Se hizo una solicitud de reducción de comisiones, sí. Pero sobre todo el tema de los trabajadores informales, que se está trabajando en que se puedan incluir, no solamente, o sea, por sector doméstica, delivery, etcétera. ¿Por qué? Porque la doméstica, aunque son informales, sí tienen un empleador. Por eso se hace como la categorización de las domésticas. Sí. ¿Por qué? Porque la mayoría de los informales son... por cuenta propia. Sí. O sea, son los vendedores ambulantes, los que tienen los pequeños talleres, entonces esos son sus propios empleadores. Sí. Pero en el caso de la doméstica, tienen un empleador, entonces por eso se hace la diferencia de estos grupos del sector informal, de entre doméstica, deliveries, vendedores y todo eso, que es muy difícil integrarlos realmente. Pero tal vez no sea tan difícil como los otros informales, porque como bien tú decías, tienen un empleador. Sí, o sea, exacto. Es más fácil. O sea, el hecho de que por ejemplo, una doméstica tiene una persona que le paga, una jefa o alguien un empleador, al igual que el delivery. El delivery trabaja para un colmado. Exactamente. Sí, que realmente el delivery, no sé por qué lo han puesto así, porque realmente trabaja en el colmado, que tiene un empleador formal, pero ¿qué pasa? Que hay muchos colmados, la gran mayoría, que no están registrados. Entonces habría que hacer un registro de los colmados. Exactamente, o sea, los colmados también funcionan como informales. Sí. Entonces, por eso es que se hace también esta categoría aparte de los delivery. Mire, en muchos países lo que se ha decidido es crear el régimen de los autónomos. Los autónomos es que tú, por voluntad propia, porque tú quieres, tú vas y te registras. Y ya, entonces, porque aquí tú mismo pagas tú mismo pagas, porque aquí lo que está es el contributivo subsidiado, que quiere decir que el Estado te va a pagar una parte y tú otra, pero entonces es un poco difícil organizar eso. Por eso ya la ley tiene 12 años y ese régimen no se visualiza cuándo es que va a iniciar todavía. Porque es difícil tú organizar, que por ejemplo, porque no es lo mismo una persona que gana por debajo del salario mínimo que otro independiente también, que es profesional, o sea, que tiene otro ingreso. Entonces tú tienes que hacer la categoría de qué va a aportar el Estado por cada sector y todavía eso no se ha trabajado a profundidad y todavía eso está en planes. Así es. Bueno, Yana, de verdad que muchísimas gracias por estar aquí en el programa. Esperamos tenerte prontamente. Temas muy interesantes y muy importantes conocerlos porque nosotros nos vemos afectados o beneficiados. Si no tenemos la información, nos vemos afectados. Eso es lo más importante, que el afiliado siempre tenga la información y pueda reclamar sus derechos. Y para eso tenemos esa sección contigo, para que nos orientes con respecto a esto, que hay muchas cosas que desconocíamos. Hay que tomar mucha agua, señores. Agua Planeta Azul llega a todas las partes necesarias del cuerpo. Combina diferentes procesos de purificación para obtener un producto natural e ideal para su salud. Yana, por favor, si puedes compartir con nosotros de este brindis de agua. Salud. Mucha salud. Señores, nos vamos a la pausa. Cuando regresemos tenemos a Marisela de Mañón con la cocina diferente. Regresamos ahora.